A ver este capítulo de generalidades y definiciones y de ahí pues dar su buena lección de bienvenida de generalidades y definiciones. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve el inmune? ¿Por qué vemos el sistema inmune, doctores? ¿Para qué sirve el sistema inmune? ¿Por qué tanto lío para el sistema inmune? ¿Para qué sirve? Porque es el que básicamente nos defiende contra los agentes externos. Ya, entonces la primera palabra que nos viene de inmuno es defensa, ¿no es cierto? La primera cosa que hace el sistema inmunitario es defender, ¿sí? Y nos puede defender contra cosas externas, ¿sí? Y nos defiende contra cosas externas que son patógenas, que son infecciosas, pero también contra cosas externas que no son infecciosas. Por ejemplo, ¿qué? ¿El qué? Pues el polen será dañino. ¿Y entonces cómo nos va a defender si no es dañino? Dígame una cosa dañina que sea externa a su cuerpo y que no sea una bacteria, como un virus, un hongo, un parásito. Radiación. Los químicos. Bueno, radiación está bastantito, pero sí puede ser la radiación del sol, ¿no? Nos puede defender. Agentes químicos, por ejemplo, el smog, ¿no? Si inhalan, también hay parte que nos defiende el sistema inmune. No es súper efectiva para defendernos, pero algo nos trata de defender. ¿Cómo cicatrizan si se cortan? La cascada de Es coagulación. respuesta inflamatoria, ¿no? No solo la coagulación, necesitan cicatrizar y eso es parte de la inflamación. El sistema inmune también les defiende contra cosas externas que no necesariamente son bacterias, hongos, virus o parásitos. Tiene otra defensa adicional. Y también nos defiende contra cosas internas. Por ejemplo, ¿qué cosa de su cuerpo puede ser mala para ustedes? pH del estómago. ¿Eh? El pH del estómago. No, pues es defensa. El cáncer. Claro, las células tumorales son suyas y son dañinas. Como nos defendemos, también el sistema inmune nos defiende contra cosas internas que potencialmente pueden ser dañinas. ¿Sí? Entonces, sí, la primera palabra, doctores, como ustedes lo han dicho, es defensa. ¿Sí? Pero también sirve para otras cosas ahí un poco más variadas del sistema inmunitario, ¿no? Aparte de defendernos, tiene que aprender a reconocer lo propio de lo extraño. Eso se llama tolerancia, ¿no? Porque el sistema inmune debe aprender, que debe enseñarle al cuerpo a no reaccionar contra sus propios tejidos, ¿sí? Pues la tolerancia también es una función del sistema inmunitario. Si falla la tolerancia, se producen inmunes, ¿no es cierto? El sistema inmunitario tiene que lidiar con las bacterias buenas que viven en su cuerpo, que se llaman microbiota, ¿no es cierto? Su microbiota corporal, cómo sabe el cuerpo cuáles bacterias son buenas, cuáles son malas, cuáles tienen que eliminar, cuáles tienen que mantener, también con el sistema inmune, ¿sí? ¿Para qué más sirve el sistema inmune? Para el metabolismo de su tejido graso, también es importante, para reabsorber y crear hueso, para que la mamá no aborte, para que los embarazos lleguen a término, también sirve. Sirve para muchísimas cosas, doctores. Es por eso que, miren, el sistema inmune está de forma transversal con los otros sistemas. Participa en todo, a diferencia del sistema esquelético, digestivo, que tiene como un lugar físico presente, saben dónde están sus huesos, dónde está su estómago y todo. El sistema inmune está en todo su cuerpo, está en todos los órganos, por eso es que la interacción es más bien transversal, ¿ven? Tiene que ver con toditos los otros órganos y sistemas, ¿sí? Pues como les digo, la primera palabra sí es defensa, pero hay otras funciones que también cumple su sistema inmunitario, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo reconoce el sistema inmunitario las cosas que están mal? Pues aquí en el primer nivel de activación, ¿sí? El sistema inmune puede reconocer, como les digo, daños internos o externos a nivel intracelular, a nivel extracelular y a nivel tisular, como ven aquí, ¿sí? Por ejemplo, un daño intracelular es cuando una célula se está transformando en tumoral, ¿no es cierto? Puede reconocer proteínas anormales. Esto ya no me gusta lo que está transcribiendo esta célula. Eso es un daño intracelular. Otro daño intracelular es
las infecciones virales. Los virus son patógenos intracelulares estrictos, como verán el próximo semestre. O sea, para actuar, para vivir, tienen que estar dentro de la célula. Por fuera son inertes, no hacen nada. Entonces es otro daño intracelular, ¿sí? O como les digo, puede reconocer un daño tisular, una muerte por hipoxia, se empiezan a morir células por hipoxia, chuta, algo está pasando, ¿sí? O bacterias extracelulares que hacen daño, ¿no? Se comen los tejidos, que destruyen los tejidos, también puede reconocer, ¿sí? Entonces, después de reconocer a nivel tisular, intracelular o extracelular, entonces el sistema inmune monta un montón de respuestas, ¿sí? Entonces, las respuestas inmunitarias son un conjunto de acciones que cumplen células inmunitarias, pero también moléculas inmunitarias. Es bien importante que el sistema inmune tiene un componente de células que cumplen varias acciones y todo, pero también hay moléculas que cumplen funciones. Hay un componente que se llama soluble, que son las moléculas del sistema inmunitario. Entonces hace un montón de procesos, un montón de respuestas, ¿sí? Inflamación, fagocitosis, cascada de complemento, hace un montón de cosas para tratar de limitar o evitar ese daño, ¿sí? Y después, y hay algunas respuestas que son antiinmunitarias también, que son para frenar, pucha, cuando ya se empieza a pasar la respuesta inflamatoria y se empieza a dañar el tejido, ya el sistema inmune también tiene la capacidad de decir aguante, ya hasta aquí nomás, si no ya estamos haciendo más bien que daño. También hay respuestas supresoras también. Y pues, el último nivel es, como les digo, que tiene interacción con toditos los otros sistemas, como ya vamos a ver, ¿sí? Entonces, como ustedes mismos han dicho, lo primero que nos viene a la mente importante recordar es eso, ¿no es cierto? El sistema inmune es un componente, como les digo, vean, tiene células, tiene moléculas, ¿sí? Y ambas las células y las moléculas hacen procesos, ¿sí? Que tienen como objetivo defendernos de algo, ¿sí? Tratar de defendernos, de limitar un daño y bueno, las otras funciones que ya iremos viendo progresivamente. Y es importante recordar que puede ser contra agentes externos o internos y que pueden ser infecciosos o no infecciosos. O sea, tiene todas esas posibilidades su sistema inmune, ¿sí? ¿Preguntas, doctores? Por el momento. ¿No? Muy bien. Entonces, después vamos a hacer otra división en lo que se llama la inmunidad innata, ¿sí? Y la inmunidad adaptativa, ¿sí? Pues, ¿inmunidad innata qué es? Es la rápida, ¿cierto? La que se activa primero, ¿no? Pero no es tan específica, ¿no es cierto? Poco, o sea, tiene posibilidad de reconocer diversos patrones moleculares, pero no todos, ¿no? No tiene capacidad mucha de variabilidad. Y la tercera cosa es que no deja memoria, ¿no es cierto? No deja memoria. Todas las respuestas innatas son igualitas, ¿no? A pesar de que sea el mismo patógeno en diferentes momentos, no hay posibilidad de que se expanda o se adapte la respuesta. Entonces esas son las características de la inmunidad innata. Pero es súper importante porque es rapidísimo, entonces puede contener el daño apenas sucede, lo cual no puede hacer la inmunidad adaptativa, ¿sí? Y después, al terminar la inmunidad innata, idealmente la inmunidad innata debería conectarse e inducir la inmunidad adaptativa. ¿Y lo hace mediante qué proceso? Presentación. La presentación de antígenos, ¿cierto? Que es lo que une como las dos inmunidades, ¿no? Por eso es que lo primero que vamos a ver es obviamente la inmunidad innata, ¿sí? Primerita, evolutivamente súper viejita, compartimos las moléculas con los animales, con las plantas, todo eso es importante de la inmunidad innata, ¿sí? Entonces estos son los componentes de la inmunidad innata que en esta clase introductoria los vamos a mencionar y después vamos a ir viendo progresivamente cada vez más todos estos componentes, ¿sí?
Nos comenzamos con la parte más como básica de la inmunidad innata, que son las barreras, ¿no es cierto? Como el nombre lo indica, la barrera está siempre presente, ¿no? Así no haya daño, así no haya amenaza, ustedes tienen ahí su barrera, es constitutiva, ¿no es cierto? Esa es la característica de la barrera, que está siempre ahí a pesar de que haya o no amenaza o daño o infección o lo que sea, ¿no? Entonces, un ejemplo de barrera, ¿cuál es? La piel. La piel es una barrera anatómica, ¿no es cierto? La piel, las mucosas son barreras anatómicas, ¿sí? Uniones estrechas, tienen permeabilidad súper selectiva, no el dermato todavía, ¿no es cierto? No va a preguntarles nada. La piel, no, queratina y todo eso, que es súper estrecho, todo eso es un ejemplo de una barrera anatómica, ¿sí? ¿Y alguna barrera fisiológica? Temperatura. La temperatura, ¿no es cierto? Es una barrera fisiológica, porque la temperatura, nuestra temperatura 37 grados, sí evolucionamos por una razón, ¿sí? ¿Por qué es a 37 grados nuestra temperatura? O sea, sí, pero también los otros mamíferos también. Porque las 37 grados es una temperatura hostil para la replicación de la mayoría de virus, al menos los respiratorios, siempre se replican a menos temperatura de 37. Por eso cuando tienen una infección, sube la temperatura y eso hace más hostil el medio para la replicación de los virus y de algunas bacterias. Entonces, de por sí a tener 37 sin que tengan infección, les protege para que no se reproduzcan otros patógenos en su cuerpo. Es una barrera fisiológica, ¿no? La otra que dijeron, el pH ácido de su estómago, que viene dado por el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Entonces el pH súper ácido hace que casi ninguna bacteria viva, ¿no? Pues, se comen cualquier porquería en la calle, lo que sea, se muere en el ácido de su estómago. La gran mayoría, a veces así, ya si se pasan, pues les va a dar diarrea, pero un montón de cosas se quedan muertas en su estómago. Casi ninguna bacteria vive en su estómago, solo una, el helicobacter, ¿no es cierto? Que produce unas cosas ahí que verán el próximo semestre. Pues es importante que pasen para que vean micros. Tienen que esforzarse en pasar porque micro es más bacán. No doy yo, sería más bacán todavía, no, pero no, el micro es más chévere, ¿sí? Entonces el ácido gástrico marchan muchísimas bacterias, eso es una barrera porque siempre producen ácido, eso es independiente de si tengan infección, ¿sí? Entonces una parte son las barreras, es un componente, ¿sí? El otro componente son todo un sistema de receptores que tiene la inmunidad innata, ¿sí? Que se llaman moléculas de reconocimiento. Entonces son unas familias súper grandes de receptores que pueden, valga la redundancia, reconocer diversas estructuras de agentes infecciosos o no infecciosos, ¿sí? Con una variabilidad limitada. O sea, poquita reconocimiento. Solo reconocen las estructuras de los agentes infecciosos que están súper conservadas, que no pueden mutar mucho, que son como estructuralmente muy arraigadas en la bacteria, digamos. Solo esas pueden reconocer esta familia de receptores que se llaman de la inmunidad innata, ¿sí? Pues reconocen unos patrones súper conservados que en el caso de los agentes infecciosos se llaman PAMPs, ¿no es cierto? Patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Entonces, estructuras de la pared celular bacteriana, los ácidos nucleicos virales, esos son como ejemplos de lo que puede reconocer. Y también hay receptores de inmunidad innata que reconocen patrones moleculares no infecciosos, que se llaman DAMPs, patrones moleculares asociados a daño, ¿sí? Por ejemplo, se destapa una arteria y se infartan, ¿no? Se empieza a morir el músculo del corazón y se libera un factor que se llama el factor tisular inducido por hipoxia o HIF, que veremos en inflamación, y ese es un factor que estimula el sistema inmunitario y le activa la inmunidad innata. El infarto también es una forma de inflamación, sino porque duele, porque les duele el pecho,
cuando se infartan por la inflamación. Y es un mecanismo de defensa a la final, que hace que corran al médico a que les está en la arteria o lo que sea, ¿no? Entonces hay patrones moleculares que son asociados a daño, que también reconoce el sistema inmune innato y no son de los agentes infecciosos. Los PAMPs y LAMPs, ¿sí? Después de los receptores del sistema inmune innato tenemos todo este componente celular, doctores, ¿sí? Tenemos un montón de células inmunitarias innatas que para esquematizar las vamos a dividir. Vamos a dividir en la serie mieloide y la serie linfoide. La serie mieloide la vamos a dividir en hematocitos. Pues los rojos no son del NDF. Los mononucleares, bien, mononucleares. Los polimorfos tenemos los neutrófilos y basófilos, y bueno, mastocitos. Y los mononucleares tenemos Monocitos, macrófagos. macrófagos y células dendríticas. ¿Sí? Ahí está toda la serie mieloide. Y tenemos serie linfoide innata. ¿Cuál es la célula linfoide innata más importante del cuerpo? Los lacurantinos, los famosísimos NK, ¿no? Pues ahí tenemos todo el componente celular, ¿sí? Y después del componente celular, como les decía, tenemos un montón de moléculas que sirven o que tienen actividad en la inmunidad innata. Entonces, uno de los componentes moleculares más importantes es todo el buen sistema del complemento. Son proteínas que generan en su hígado y que tienen función de defensa por sí sola. Pueden destruir bacterias o virus por sí solo el complemento. Son moléculas que hacen una cascada, como la cascada de la coagulación, y pueden destruir solitas sin necesidad de células agentes infecciosos, ¿sí? Y el otro sistema muy importante molecular son todas las citoquinas. Entonces las citoquinas son parecidas a qué en el sistema endocrino. A las hormonas. Las hormonas son la forma de comunicación del sistema inmune. Y es igualito, es endocrino, parácrino, autócrino, igualito funciona con las citoquinas. Son para comunicarse, para activar respuestas inmunes, para suprimir respuestas inmunes, se usan las citoquinas. Para amplificar, reducir lo que sea, es el sistema de las citoquinas. Y hay unas citoquinas especiales que sirven para que las células inmunes migren al sitio donde son necesitadas, que se llaman quimiosinas. Son las citoquinas especiales que hacen quimiotaxis, ¿sí? Y después de los componentes solubles o moleculares, pues ahí tenemos, como habíamos dicho, los dos procesos más importantes de la inmunidad innata. Los procesos ya son cosas complejas que reúnen células y moléculas para hacer ya una cosa ahí bien definida y compleja. Entonces, los dos procesos más importantes de la inmunidad innata son la fagocitosis y la respuesta inflamatoria, ¿sí? Y la que engloba todito la inmunidad innata casi que por completo es la inflamación aguda, obviamente. Pues que al final de inmunidad innata vemos inflamación como para que ahí hagan, como que integren todo el conocimiento en ese capítulo que están bajando, ¿no? Entonces eso es inmunidad innata, doctores. Preguntas facilito, ¿no? Inmunidad innata sencillo, ¿no? Y después tenemos el componente que se llama inmunidad adaptativa, ¿no? Entonces la inmunidad adaptativa es muchísimo más específica, tiene capacidad de reconocer una cantidad pero inimaginable de patrones moleculares. Es impresionante la variabilidad, ¿sí? Puede dejar memoria, puede dejar células de memoria en su cuerpo, cosa que la siguiente vez que se exponen al patógeno, ¿qué pasa? A veces ni les da la infección, ¿no? Hay infecciones que dejan inmunidad de por vida, ¿no es cierto? Y entonces, o
ocurre la infección, pero muchísimo más leve que en la primera exposición. Entonces, es gracias a su inmunidad adaptativa. Lo malo es que la inmunidad adaptativa se demora 15 días. Para controlar algo inmediatamente no hay chance. Necesitan algo que les ayude a contener. No podemos esperar 15 días a que empiece a actuar la inmunidad, se muere, ¿no? Nos morimos todos, ¿sí? La inmunidad adaptativa es súper más específica, súper más chévere, más variable y todo, pero es lentito, ¿no? Por eso es que requerimos de nuestra inmunidad innata para funcionar, ¿sí? Y la inmunidad adaptativa, en cambio, la vamos a dividir en los linfocitos T o inmunidad celular, ¿sí? Porque se compone de células que hacen varios eventos. Los linfocitos T los vamos a dividir en CD4, son los que coordinan prácticamente todas las respuestas inmunológicas, y los CD8 que destruyen directamente células infectadas o tumorales, ¿sí? Y la inmunidad humoral, compuesta por los linfocitos B que producen los Anticuerpos. Pues son proteínas que van al suero o a los tejidos para hacer su actividad, por eso se llama inmunidad humoral, ¿sí? Y la inmunidad adaptativa, también por su mecanismo de desarrollo, la podemos dividir en activa y pasiva, ¿sí? La inmunidad adaptativa activa es cuando ocurre presentación de antígeno, o sea, toda la activación del sistema inmunitario, todo el proceso de activación, por eso se llama inmunidad adaptativa activa, ¿no? Entonces, la inmunidad adaptativa activa puede ser natural, obvio si les da la infección, natural, ¿no es cierto? ¿Qué más natural que se infecten de algo? Pero también hay inmunidad adaptativa activa artificial, que son las vacunas, ¿no es cierto? Las vacunas es igual, o sea, hacen respuesta inmunitaria, solo que no les da la enfermedad. Porque la vacuna está diseñada para que se salten el paso de la enfermedad, que puede ser peligroso, pero igual desarrollan inmunidad. Entonces, igualito, se presenta el antígeno, generan células de memoria, todo, pero sin que les dé la infección. Por eso se llama inmunidad adaptativa activa artificial, ¿sí? Y hay otro tipo de inmunidad adaptativa que es la pasiva, cuando ustedes ya reciben el producto hecho, listo, que la mayoría de veces son anticuerpos, porque células es todavía complicado en inmunidad adaptativa pasiva, ¿no? Ya no hacen respuesta inmune, no hacen nada, no se activa el sistema inmune, reciben los anticuerpos listitos para actuar, ¿no? Y lo mismo, hay inmunidad pasiva que es natural, que es por la lactancia o la transferencia transplacentaria de anticuerpos. La mamá también puede pasarle anticuerpos al niño, ¿no? Entonces es natural y el niño no hace respuesta inmune, sino recibe esos anticuerpos como protección. Y también hay artificial, ¿sí? Que hay anticuerpos, pueden recibir anticuerpos, sueros de anticuerpos contra diversas enfermedades, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay la toxina de teta, la antitoxina tetánica. Tenemos, no confundir con el toxoide, que es la vacuna, ¿no? Tenemos inmunoglobulina contra la rabia, tenemos sueros antiofílicos contra el veneno de las serpientes, todo ese tipo de cosas son o representan inmunidad pasiva, ¿sí? Porque ya reciben listito, ahí sí no hay activación, ¿no? Está claro, ¿verdad? Sí. Doctores, excelente, ¿sí? Y entonces aquí tenemos varias, como digamos, posibilidades de responder, ¿no? De su sistema inmune en condiciones normales y anormales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando su sistema inmune responde adecuadamente contra los agentes infecciosos? ¿Qué palabra usaríamos del otro lado? Defensa, ¿no es cierto? Controlamos la infección, resolvemos la infección, nos curamos. ¿Qué pasa cuando respondemos mal contra las infecciones? ¿Cómo se llama eso? Inmunodeficiencia, ¿sí? Y hay inmunodeficiencias que pueden ser innatas, ¿no? O
congénitas, o sea, por errores genéticos de la inmunidad, y ya nace el bebé con defectos de la inmunidad. O lo más común, puede haber inmunodeficiencias adquiridas, como cuál, VIH, ¿no es cierto? La quimioterapia, los fármacos que bajan la inmunidad, todo eso son ejemplos de inmunodeficiencias adquiridas que son mucho más comunes que las congénitas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay moléculas externas que no son patógenas, pero el cuerpo reacciona mal? Se llama alergia. El polen no hace daño. Solo les hace daño a los que están predispuestos genéticamente a tener alergia al polen. Una reacción inflamatoria les daña la vía respiratoria, ¿no? Las alergias es la típica, son sustancias que solo son patógenas para el que nació con la alergia. ¿Sí? Alergia a la penicilina, con la penicilina todo bien, el que es alérgico se muere, ¿no? O casi se muere, muchas veces medio severa la reacción, ¿no? Todo eso se llama alergia. ¿Sí? ¿Qué pasa si el cuerpo reacciona adecuadamente contra sus propios tejidos? Tolerancia. Lo normal que debe pasar. Y si reacciona mal, se llama autoinmunidad. ¿No es cierto? Ahí está todo el espectro de enfermedades autoinmunes. Que todas tienen de predominio alguna proteína o alguna cosa de su cuerpo contra la que reacciona su sistema inmune y les daña los tejidos. Pues la artritis reumatoidea, pues, sus articulaciones, que la tiroiditis autoinmune, su tiroides, pancreatitis autoinmune, páncreas, y así hay de dónde escoger las enfermedades autoinmunes, doctores, algunas más complicadas que otras y todo eso. Pero es la reacción anormal contra sus propios tejidos. ¿Sí? ¿Lupus también entra en esa categoría? Lupus es como la más sistémica de todas, porque tiene manifestaciones en todos los órganos. Entonces, es por definición la enfermedad autoinmune, el top de las enfermedades autoinmunes, el lupus. Claro que sí. ¿Preguntas, doctores? ¿No? Bueno. Vamos a repasar ahorita, esto tal vez ya vieron en hemato, que son los órganos linfoides, ¿cierto? Entonces, en los órganos linfoides primarios, doctores, ¿qué debe pasar? ¿Y cómo salen de los órganos linfoides? ¿Maduras o inmaduras? Salen completamente maduras, pero sin exponerse a ¿qué? A los antígenos. Salen nair, como dicen los libros, vírgenes, como dicen otros libros. Que mejor nair, ¿no? Palabra, no sé, pero bueno. Entonces salen completamente maduras las células, pero sin exposición a los antígenos. ¿Dónde ocurre la exposición a los antígenos? En los secundarios, los órganos linfoides secundarios. Entonces nosotros tenemos dos órganos linfoides primarios que son la médula ósea y el timo, ¿no? En el timo, en la médula ósea, maduran todas las células de la inmunidad innata, la serie mieloide y los linfocitos B. En cambio, los linfocitos T terminan de madurar en el timo, ¿sí? Entonces de ahí salen completamente maduras, listitas para actuar, ¿no? Pero se van a buscar su antígeno en los órganos linfoides secundarios. Ahí se buscan su antígeno. Salen con toditas sus células, con la variedad brutal de antígenos que pueden reconocer. O sea que cuando nacen tienen en su cuerpo el arsenal para reconocer todos los antígenos que se van a exponer en su vida. En células para lo que ustedes gusten, pero se quedan solo las que van reconociendo los antígenos a lo largo de la vida, ¿no? Se les van acabando las células naïve conforme se hacen más viejitos y les van quedando solo las células ya expuestas a los antígenos. Así funciona, ¿no? Entonces, los órganos linfoides secundarios, ¿cuáles son? Los ganglios linfáticos, ¿sí? Los tejidos linfoides asociados a las mucosas. Tenemos mucosa respiratoria superior o anillo de Guayet, la mucosa respiratoria inferior, que es el BALT, la mucosa intestinal, que es el GALT,
¿sí? La piel, que es el SALT, el tejido urogenital, que es no tiene acrónimo, pero bueno. Y así tiene un montón de órganos linfoides secundarios, donde van las células inmunitarias a exponerse a los antígenos, los linfocitos T y los B, ¿no? ¿Quiénes les presentan los antígenos a los linfocitos T y B? Pues los macrófagos y las células dendríticas. Esos son los dos principales presentadores de antígenos. Pues los macrófagos en sus tejidos fagocitan las cosas, las dendríticas también, y viajan a los órganos linfoides secundarios para presentar el antígeno y hacer la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Ahí está todo el continuo de la respuesta inmunitaria. Todo lo que vamos a ver en el semestre. Y este es diferente, solo una partecita, por eso es este gráfico. Nos decimos todas las células linfoides se generan y maduran en la médula ósea y en el timo, ¿no es cierto? Con excepción de esta célula, ¿no? Que se genera desde antes que tengan médula ósea. Son así embriones chiquititos en su hígado embrionario. O saco vitelino, que son los buenos. ¿Qué célula se genera ahí? Macrófagos. Los macrófagos. Los macrófagos residentes, que se llaman. Porque hay dos tipos de macrófagos, como veremos más adelante. No, esos son los estadios de activación. Hay dos tipos de macrófagos. Entonces estos son diferentes, son especiales porque nacen muy tempranito en su vida, los macrófagos residentes, antes de que tengan médula ósea, y se localizan en los tejidos y se super especializan, ¿no es cierto? Se hacen células tan especializadas que en cada tejido es como que fuera una célula diferente y no sabiendo que todos son macrófagos, pero toman morfologías súper especiales dependiendo del tejido, ¿no es cierto? Entonces, en el cerebro, por ejemplo, se llaman microglía. En el hígado, las células de Kupffer, los macrófagos alveolares, el mesangio glomerular, los osteoclastos. Y todos son súper especiales. ¿Y qué hacen en los tejidos? Obviamente están patrullando para reconocer rápido los daños, pero también hacen homeostasis del tejido normal. Hacen hueso en el hueso, ¿no? Reconocen todo lo que viene de la vena porta al hígado, las células de Kupffer, lo que filtran en su orina, el mesangio glomerular. Pues tienen ya funciones también súper especiales. Entonces estos como que se salen un poquito del origen de las células inmunitarias porque vienen desde antes, ¿no? Pues en el quito de más antes, ¿no? Vienen los macrófagos residentes, porque hay otro tipo de macrófagos que se llaman los infiltrantes. Ya veremos en la clase de macrófagos, ¿sí? Las células de Langerhans, y entonces aunque las células de Langerhans dicen célula dendrítica y no macrófago, nadie sabe bien. Bueno, recordar esto interesante de los macrófagos, ¿sí? Y de ahí esto es en cambio lo normal, ya está gráfico para ustedes, más que conocido de hemato, me imagino, saben mejor que yo. Pues ahí está la médula ósea, ¿no es cierto? Tenemos el precursor mieloide y el precursor linfoide, ¿sí? Precursor mieloide, los polimorfos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y mastocitos. Precursor mieloide, los polimorfos nucleares y los mononucleares, macrófagos y células dendríticas, ¿sí? Y precursor linfoide, linfocitos T y B, y también las células linfoides innatas, que aparte de los NK hay otras ahí muy variadas, súper interesantes, pero el más importante son los NK, ¿sí? Entonces este es el resto de maduración fuera de los macrófagos residentes que se da en la médula ósea. ¿Qué más es chévere? Saber que otras células que no son inmunitarias también tienen función en su sistema inmune, ¿sí? Por ejemplo, una célula que no es necesariamente del sistema inmune, pero que cumple full funciones de la inmunidad, son los endotelios, el endotelio vascular. Está como un órgano aparte del endotelio. Tiene un montón de funciones inmunitarias, produce moléculas de adherencia para que para que las células inmunes puedan pasar de la sangre a los tejidos, o sea, por el endotelio. Toda la función de migración leucocitaria
cumple las células epiteliales. Otras súper importantes son las células epiteliales, también son inmunológicamente súper activas, porque en muchas situaciones son las primeras células que se exponen a los patógenos, ¿sí? Entonces producen unas proteínas súper chéveres, péptidos antimicrobianos, por ejemplo, las defensinas y las catelicidinas provienen de las células epiteliales. Son unos péptidos viejísimos que producen hasta las plantas, ¿verdad? Y tienen actividad antibacteriana, principalmente, ¿sí? Entonces las células epiteliales son súper importantes, los eritrocitos por algunas cosas que ya vamos a ver también, y recordar siempre que la respuesta inflamatoria siempre está bien ligada a la coagulación. Casi que de la mano cuando ustedes hacen inflamación, también se activa la cascada de la coagulación, ¿verdad? Entonces ahí las plaquetas también juegan algún papel en la respuesta inmunitaria que veremos más adelante. ¿Preguntas, doctores, por el momento? ¿No? Otro componente muy importante es este, ¿verdad? La matriz extracelular. ¿Por qué? Porque, como decimos aquí, o sea, hay todo un capítulo que se llama la migración leucocitaria. Cuando hay algún daño tisular, las células inmunes tienen que viajar hacia el sitio donde esté el daño, ¿no? Pues viajan al sitio donde esté el daño, atraviesan el endotelio y luego tienen que viajar por la matriz extracelular. Tienen que viajar por pasar las membranas basales y todo, y viajan por la matriz extracelular hasta llegar al sitio del daño donde son necesitados, ¿sí? Entonces igual, ya veremos más adelante, la matriz extracelular tiene canales, las células son deformables y todo para que puedan viajar y puedan lograr llegar a donde son necesitados. Entonces ahí viene todo este tema de las uniones intercelulares. Me imagino ven en este segmento en biología molecular, espero, ¿no? Pues acuérdense que hay uniones estrechas, hay uniones que son un poquito más laxas, por ejemplo en el endotelio son estrechas, ¿no? Se llaman las HAMs, las moléculas de adhesión del endotelio. Son súper selectivas, pero cuando hay respuesta inflamatoria justamente se separan para que pasen las células de defensa, para que pasen los leucocitos hacia los tejidos, ¿sí? Entonces, después del componente celular, habíamos dicho que hay componente soluble o molecular de la inmunidad innata. Pues ahí vienen toditas esas moléculas inmunitarias que ya habíamos dicho, ¿no? Pues la próxima clase, o tal vez si avanzamos un poquito en esta, vemos alguna partecita de los receptores, ¿no? Pues acuérdense que pueden reconocer PAMs y también DAMs, ¿no? Es una familia amplia, ¿verdad?, de receptores. Tenemos los Toll-like, los NOD, los RIG, los Scavenger, los N-formil, un montón de receptores. Pues vamos a tratar de ver los que sean importantes, porque no gano nada con que se olviden saliendo de la clase. Vamos a ver las cosas más relevantes, ¿no? Lo otro importante, tenemos las citoquinas, las moléculas de comunicación del sistema inmunitario, y dentro de ellas las que sirven para la migración leucocitaria, que se llaman miocinas, ¿sí? Y de ahí tenemos otros dos componentes de moléculas que son súper importantes. Primero, esta que también es una familia grandota, que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad, que sirve para La presentación. para presentar. No reconoce directamente los antígenos. Los antígenos se reconocen por los receptores de la inmunidad innata. Lo que hace el complejo mayor es procesar para presentar a los linfocitos T o a los linfocitos B e iniciar la inmunidad adaptativa. Eso hace el complejo mayor de histocompatibilidad. Y por otro lado, también como componente molecular tenemos los CDs. ¿Qué son los CDs? Los células de diferenciación. ¿Y eso qué es? Que facilitan la comunicación celular. Esas son las citoquinas. Son moléculas de membrana. Son proteínas de membrana de las células inmunitarias.
Se llaman CDs porque en el laboratorio se reconocen con diversos como anticuerpos fluorescentes y se les pone el nombre de Cluster of Differentiation porque ayudan a que las células inmunes se acumulen en diversos como lugares. Es una técnica que se llama citometría de flujo. Pero los CDs no son otra cosa que proteínas de la membrana de las células inmunitarias que sirven para algo. Tienen funciones diferentes y ayudan a diferenciar las células entre sí. Por ejemplo, el CD3, ¿qué es? ¿Alguien se acuerda? Linfocito T. Es el receptor de los linfocitos T, el CD3, ¿sí? CD20 Del linfocito B. Linfocito B. es el receptor del complemento en los linfocitos B. Entonces sí, sirve para reconocer al linfocito B, pero es una molécula que tiene una función en el linfocito B. El CD8 es un Para linfocito T. correceptor del linfocito T citotóxico. Y así iremos viendo los CDs que son más importantes, porque hay una variedad impresionante de CDs, pero vamos a ver las moléculas de membrana que sean más importantes para cada una de las células inmunitarias. ¿Preguntas, doctores? Bien, sí saben, estoy feliz, sepan algo. ¿Qué es un inmunógeno, doctores? Algo que genera respuesta, ¿no? Y entonces es una molécula que puede desencadenar respuesta inmunitaria, que es un antígeno. Una Un proteína. anticuerpo contra eso. Una respuesta. Entonces, la diferencia entre un inmunógeno y un antígeno es que el antígeno es Proteína. ¿sí? Entonces el antígeno, que es proteína, tiene la capacidad de inducir respuesta inmune más duradera y de generar en sus células, que sus células puedan generar todas las clases de anticuerpos. ¿Sí? Entonces, si vieron en en hemato, más o menos son 5 anticuerpos, ¿no es cierto? IgA, IgG, IgD, IgM, IgG. ¿Sí? Entonces, el primerito que aparece es la IgM, es el de respuesta más temprana y el de vida media más corta. En cambio, la IgA y la IgG son mucho más específicos, como tienen más funciones y todo. Entonces, solo las proteínas pueden generar las 5 clases de anticuerpo con un antígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las proteínas requieren siempre en la inmunidad adaptativa el estímulo de los linfocitos T. Pues se llaman inmunógenos dependientes del linfocito T o antígenos, ¿sí? Porque siempre el linfocito T estimula al B y le da esa capacidad de producir todas las clases de antígenos, ¿sí? En cambio, los inmunógenos solo pueden generar en ustedes la producción de IgM, ¿sí? Entonces las respuestas con los inmunógenos son un poquito de más corta duración, un poquito menos específicas por ese motivo, porque no requieren del linfocito T para que se estimule la producción de anticuerpos, ¿no? Los inmunógenos son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, entonces dan respuesta adaptativa, pero usualmente es de corta duración porque solo tienen la capacidad de producir IgM, ¿sí? Esa es la diferencia entre un inmunógeno y un antígeno, ¿sí? Y bueno, anticuerpo ya saben que es una molécula que produce el linfo B, que está dirigido contra un inmunógeno o un antígeno en particular, ¿sí? Y bueno, ahí hay un montón de términos ahí, por ejemplo, adipocina, son las quimiosinas específicas de su tejido graso, ¿no es cierto? Que hacen la homeostasis del tejido graso, ¿no? Y cuando esa homeostasis es anormal, generan inflamación, ¿no? Entonces, que el exceso de grasa abdominal, de grasa visceral, da un estado pro-inflamatorio, que hace que sea gente que tenga más riesgo en el futuro de generar diabetes, infartos, derrames cerebrales, todo eso, porque sí tiene que ver. También hay componente inflamatorio cuando hay exceso de tejido graso, de grasa visceral, ¿no? Hay lo mismo hay en el hígado las hepatocinas, en el hueso las osteocinas, son lo mismo quimiosinas para las homeostasis de los diferentes tejidos, citoquinas, perdón, a lo
homeostasis de los diferentes tejidos. Y esta es otra familia muy importante, así grande como el complejo mayor de histocompatibilidad, que son las moléculas de adherencia, ¿sí? Y son importantes cuando lleguemos al capítulo de migración leucocitaria. Porque sirven para, primero, que las uniones de flecha se tienen que separar, también para que los linfocitos se adhieran al endotelio, empiecen a rodar y puedan migrar y todo eso funciona con las moléculas de adhesión intercelular. Miren, todos esos son componentes solubles o moleculares de la inmunidad, ¿sí? Dentro de los componentes solubles lo mismo, miren, tenemos el complemento, ¿sí? El complemento es una cascada parecida a la cascada de la coagulación, es igualita, ¿sí? Proteínas que se generan en su hígado y que se activan ante el contacto con un patógeno, ¿sí? Y van haciendo diferentes procesos que desembocan en la destrucción directa del microorganismo. Sin necesidad de que sea célula, el complemento puede destruir directamente a una bacteria o a un virus, la mayoría de veces es contra bacterias, ¿sí? Por la formación de una cosa que se llama complejo de ataque de membrana, ¿sí? Entonces es una cascada muy importante de la inmunidad innata, y las otras cosas son lo que ya les dije, ¿no es cierto? La coagulación, cascada de la coagulación casi que se activa ya a la par cuando hay respuesta inflamatoria. Por eso que todos los procesos inflamatorios, mientras más severos son, tienen riesgo de que ustedes hagan trombosis, de que hagan coágulos dentro de sus venas, de sus arterias, ¿sí? Cuando son severos, ¿no? Si es una gripe nos van a trombosar, pero por ejemplo, pacientes con cáncer tienen más riesgo de hacer coágulos en su cuerpo por el estado proinflamatorio. Pacientes que están con infecciones graves en la terapia intensiva tienen riesgo de hacer coágulos porque hay una estrecha relación entre la coagulación y la inflamación, ¿sí? Y finalmente hay este sistema que es ya un poquito más chiquito, que es el de las cininas, ¿no? Las cininas, me imagino, verán en nefro, cardio, no sé. Es como un sistema molecular que igual hace vasodilatación y mantiene la presión arterial fisiológica, ¿no? Pero también se activa en el caso de la inflamación y puede ayudar a hacer más vasodilatación, que es necesaria para la inflamación. Uno de los componentes de la respuesta inflamatoria es generar vasodilatación, como ya vamos a ver, y ahí actúa un poquito este sistema de las cininas que se llama. Y entonces las dos cosas, y entonces todo esto que acabamos de ver, como les digo, desemboca en los dos procesos más importantes de la inmunidad innata, que son la fagocitosis y la inflamación aguda, ¿no? Entonces, ¿la fagocitosis qué es? La fagocitosis es el englobamiento de partículas de más de 5 micras, ¿no? Para que sean destruidas dentro de la célula. Son chiquitas. Si son menos de 5 micras, al proceso se le llama pinocitosis, ¿no es cierto? O verán en biología molecular o recordarán de semestres anteriores, ¿no? Pues la fagocitosis es igual a un proceso. O sea, ¿qué requiere la fagocitosis? Requiere que ese microorganismo o que esa proteína o ese antígeno sea reconocido primero. Tiene que ser reconocido, después tiene que ser englobado, ¿no? Y ahí se forma lo que se llama el fagosoma, ¿no? Después de ese fagosoma se une con otra vesícula que se llama lisosoma. En el lisosoma, ¿qué hay? Enzimas, proteasas, especies reactivas de oxígeno, que cuando se une con el fagosoma se destruye la bacteria o el virus o lo que sea, ¿no? Es un mecanismo súper importante para destruir a los agentes patógenos, la fagocitosis, ¿sí? El fagocito más numeroso en su cuerpo, ¿cuál es? Los neutrófilos, ¿no? Malo de los neutrófilos es que fagocitan y se mueren, ¿no? Por lo tanto, no pueden presentar antígeno. Pero los que sí presentan el antígeno son los macrófagos y las dendríticas, ¿no? Entonces esos dos, si fagocitan, pueden procesar ese antígeno, o sea, lo destruyen, en especial los macrófagos, lo destruyen y lo procesan para hacer la presentación de antígeno.
con el complejo mayor de histocompatibilidad. En cambio, el neutrófilo lo que sirve es como soldado, así para ir ahí en olas de neutrófilos a destrucción total y muerte y todo, y ya, pero no puede presentar los antígenos, ¿no? Y el segundo mecanismo muy importante de la inmunidad innata es este que se llama la inflamación, ¿sí? Pues la inflamación es un proceso súper complejo, incluye toditos los componentes que acabamos de ver, toditos. Que las células, los citoquinas, los componentes solubles y todo, y es una respuesta que incluye los cambios en los vasos sanguíneos, la migración de los leucos a los tejidos y la potencial o idealmente la destrucción o contención del agente dañino, ¿sí? Es un mecanismo bien complejo la inflamación, por eso vemos al final de la inmunidad innata, ¿no? La inflamación igual, se divide en aguda o en crónica, ¿no? ¿De qué depende que sea aguda o crónica la inflamación? El tiempo. No. Sí, aguda crónica ya pues, y está implícito eso. Depende de si el daño se puede quitar o no, porque si sigue el daño, sigue la inflamación, ¿no? Pues depende del control del daño, lo que define si es aguda o crónica la inflamación, ¿sí? Entonces el proceso más complejo y probablemente más importante de la inmunidad innata, ¿sí? La tolerancia, doctores, la tolerancia implica el reconocimiento de evitar el reconocimiento y la reacción contra los propios tejidos, ¿sí? La tolerancia, doctores, es de la inmunidad adaptativa. Tolerancia, por definición, la hace la inmunidad adaptativa, porque la inmunidad innata no puede reconocer sus propios tejidos. Es muy difícil que reconozca. Está diseñada para reconocer patrones moleculares de daño, no de sus propios tejidos. Es muy difícil que lo haga, por eso decimos que la tolerancia inmunológica es un proceso de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Y el proceso último, o lo que idealmente debe conseguir la inmunidad innata, pues obviamente es presentar el antígeno, con el fin de estimular la inmunidad adaptativa y que les quede una memoria inmunológica que les ayude a defenderse mejor la siguiente vez que se expongan al antígeno. ¿Sí? ¿Preguntas, doctores? ¿Cómo funciona este tema? Esto probablemente vean en biología molecular. Las citoquinas, o el mecanismo de acción de las citoquinas para comunicación del sistema inmunitario tiene que ver con este proceso que se llama señalización, ¿no? Entonces las citoquinas deben tener un receptor, ¿no es cierto? También hay receptores para patrones moleculares directamente, ¿sí? Funciona más o menos igual, ¿cierto? Hay receptores para citoquinas, para patrones moleculares, para anticuerpos, para varias cosas, ¿no? Los receptores, insisto, esto verán más a detalle en biología molecular, pues los receptores primerito tienen una unidad de transducción de la señal, una adaptación que les hace empezar una cosa que se llama cascada de segundos mensajeros, ¿no es cierto? Que depende del tipo de receptor. Entonces, si no han revisado, me imagino revisan este semestre, pero receptores hay igual lo que quiera de familias, ¿no es cierto? Receptores de tirosina, que acoplados a proteínas G, que diacilglicerol, que trifosfatidilinositol, todo eso es cómo actúan dentro de la célula los receptores cuando se activan. Entonces, como les digo, o hacen fosforilan el inositol, o activan la tirosinquinasa o algo hacen, ¿no? Y desencadenan una cascada de moléculas que se llaman segundos mensajeros, que a la final de los finales, lo que hacen es activar o reprimir ciertos factores de transcripción en el hilo, con el fin de que la célula produzca o deje de producir ciertas proteínas, ¿no es cierto?
Dependiendo de lo que produzca o deja de producir, la célula se activa o se inhibe, ¿no? O si produce proteínas, moléculas de adhesión, o empieza a producir citoquinas, significa probablemente señales de activación, ¿no? O en cambio, si deja de producir citoquinas, si deja de producir citoesqueleto, probablemente sea una señal de inhibición, ¿no? Entonces, como la parte interna intracelular de cómo funciona o cómo actúan las citoquinas. ¿Sí? ¿Preguntas, doctores? ¿No? Y entonces, doctores, esto es más que nada como una cuña publicitaria, ¿no? Dependiendo de qué quieran hacerse cuando sean grandes. Pues van a ver que inmunología sí puede estar relacionada con la especialidad médica que elijan en el camino largo, lento y doloroso que les hagan, ¿no? Si les queda ánimo de hacer la especialidad cuando acaben completamente cansados y devastados de la carrera, pues va a haber especialidades donde sí requieran más inmunología que otras, ¿sí? Es cierto. Por ejemplo, si hacen cirujanos, creo que no, como que inmuno. Cirugía es cortar, abrir. Gracias. No saben, tienen que saber los cirujanos muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué cirujano deberá saber full inmuno? El cirujano oncólogo tiene que saber un montón de inmunología, ¿no? Tienen a veces que en las cirugías oncológicas buscar una cosa que se llama ganglio centinela, ¿no? Que es el ganglio que está activado porque están viajando las células tumorales y dicen, chuta, este ya está el cáncer más diseminado que otros, tienen que volar el ganglio centinela. Tienen que saber un montón de cosas los cirujanos oncólogos, siendo cirujanos, ¿no? Es como el top de los cirujanos es ser cirujano oncólogo. Es como puta ser el neurólogo de la cirugía, ¿no? Así una bestia de especialidad, la cirugía oncológica, ¿no? O cirujano de trasplante, por ejemplo. Debe ser súper inmuno, ¿no? ¿Sí? Traumatólogo, bueno, ese sí no necesita saber inmuno. Un martillazo puro y duro, pero bueno. Pero, por ejemplo, si hacen reumatólogos, si se hacen infectólogos, hay especialidad de inmunología también, pues van a tener que manejar bastante inmuno, ¿no? Tienen que saber las bases al menos. Por eso les digo, si se acuerdan hasta llegar al final de la carrera, ojalá sepan que sí tienen que abrir los apuntes de inmuno. ¿Sí? ¿Preguntas? Pueden dar viendo a qué hora se abre su lección.